Vamos a comenzar con una mesa redonda, aunque sea alargada hoy, donde vamos a tratar dos temas que yo creo que darían lugar a poco debate entre los que estamos aquí, como es el tema de la reputación universitaria y la importancia de la comunicación estratégica precisamente en esta reputación universitaria. Antes de empezar con planteando algunos temas que me gustaría que tratásemos aquí, en la conferencia anterior, Ángel dijo algo así como el ambiente crispado políticamente, que lo podríamos trasladar a la universidad, especialmente en la Comunidad de Madrid. En las otras, la verdad es que no las conozco mucho, pero en la Comunidad de Madrid creo que el ambiente crispado también lo podríamos incorporar aquí como un aspecto fundamental. Y después John estuvo hablándonos durante toda su conferencia sobre un tema fundamental y que creo que nos afecta cada vez más a las universidades públicas, que es el tema de la incertidumbre y el debate entre lo público y lo privado. Aquí creo que somos todos públicos, ¿no? Por lo tanto, no va a haber mucho debate y lo que saquemos aquí nos parecerá a todos muy bien. Pero bueno, creo que han sido temas bastante importantes, como es la incertidumbre, el ambiente crispado políticamente, todas esas cuestiones que de alguna manera afectan a la reputación de las universidades españolas y que hoy en día, y repito que sobre todo conozco el entorno madrileño, pues bueno, pues creo que nos afectan bastante a esa imagen que estamos teniendo entre los públicos. Y bueno, como hemos empezado ya con el tiempo muy justo y seguramente todos queremos parar en la continuación para poder tomar algo, pues directamente empezamos con algunos de los temas que creo que hay que poner sobre la mesa. Y el primero es que... bueno, perdonadme, voy a decir quiénes somos. Es que por esto de querer empezar con tanta energía... Bueno, estamos Carmen Marta Lazo, vicerrectora de Comunicación de la Universidad de Zaragoza, que está a mi izquierda. Me he puesto aquí para no equivocarme, todos están a mi izquierda. Mónica Valderrama Santomé, vicerrectora de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. Institucional, perdón. Ni con gafas, ¿eh? No, es que está incorrecto en el programa. Que institucionales. ¿Y es institucional? Pues bueno. Sí. Directora Marga Cabrera, directora de Comunicación, Universidad Politécnica de Valencia. Salvador del Barrio García, vicerrector de Planificación, Estrategia y Comunicación de la Universidad de Granada. Y bueno, yo soy Miguel Baños, que soy vicerrector de Comunicación y Proyección Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Creo que puede que sea el más reciente que ha llegado a este grupo porque llevo apenas un mes. Yo dos. Tú dos. El doble que yo, fíjate. Y bueno, el primer tema que quería plantearos aquí es para hablar sobre cuáles creéis que son hoy los principales retos que afrontan las universidades españolas en términos de reputación institucional. Y no sé quién quiere empezar. Pues si quieres, vamos en orden decreciente al número de meses que llevamos en el cargo y Llevo 7 años. Puedo comenzar desde una clave basada precisamente en... Bueno, en primer lugar quiero sobre todo agradecer a Javier Sierra, el director de este curso, la confianza depositada con objeto de que la Universidad de Zaragoza esté representada en esta mesa de colegas vicerrectores de diferentes universidades españolas. Comentar que, como muy bien previamente nos analizaba y situaba John, efectivamente la desinformación genera, fruto de ese algoritmo, una polarización que también a las universidades nos ocupa y preocupa, pues tiene un calado directo en temas reputacionales. De hecho, ante un bulo, una invención, ¿verdad? Pues todas y todos tenemos que estar ahí con los ojos bien abiertos con objeto de dilucidar que no se trata de una verdad, sino que en algunas ocasiones lo que se puede llegar a intentar es que nuestra reputación sea puesta en tela de juicio. Y eso genera pues, una incertidumbre también en el día a día del hacer de las universidades en genérico, tanto públicas como privadas. Es muy importante también otro de los retos que pasa por esa competitividad, esa macrocompetencia que a nivel internacional generan las universidades, el intentar atraer talento, el intentar volver a incorporar esa fuga de cerebros que durante muchos años hemos tenido
Y también la apuesta por conseguir financiación. Estamos en momentos, en plan macro, también en las universidades en sentido singular, ¿verdad?, donde la financiación pasa por intentar buscar de todos los lugares, también a través de la transferencia, vía patrocinios, para incrementar esas posibilidades de hacer comunicación. Otro de los retos pasaría por esa falta de formación relacionada con todo lo que es el valor de lo que aportamos, en muchas dimensiones relacionado con la tierra, con la parte también de la comunicación en los territorios y los rasgos diferenciales. Cada universidad, creo que este es uno de los grandes retos, tiene que intentar ver cuál es su clave, en qué se diferencia, cuál es el valor de la apuesta de lo que se hace de forma distinta, y construir no solamente desde parámetros basados en la excelencia, sino también en esa utilidad de la coherencia, de los grandes valores, de la proximidad. En mi caso, la Universidad de Zaragoza lo tengo bastante fácil porque somos de las más antiguas, llevamos 550 años de historia, tenemos alumni pues, muy dimensionados y grandes voces, ¿verdad? Y entonces no es tan difícil como en otras. También tengamos en cuenta que la demografía ha bajado a nivel general, y esto nos hace que cada vez haya más competencia. También en mi comunidad en concreto, y no quiero tampoco estar mucho en la palabra para que los demás compañeros puedan decir sus casos singulares, pero en mi comunidad en concreto nos caracterizamos porque se suele probar todo. En Aragón todo lo que funciona, porque está representada ya sabéis, la clase social media, pues todo lo que es dentro de la parte marketingiana, las diferentes horquillas de edades y de clases sociales representan lo que es el nivel macro de España. Entonces, ahora nos encontramos con la apuesta por muchas universidades privadas con las que pues tendremos que convivir, y también generar, creo que esto es importante, alianzas con las universidades públicas dentro de la CRUE y de otras asociaciones que lo que nos hacen es potenciar lo que son nuestras claves de sentido de pertenencia y también de reputación. Con lo cual, pues los compañeros y compañeras que estamos en esta mesa, creo que en ese sentido tenemos un mismo reto compartido, que es apostar por esa convivencia y por esa fidelidad y afianzamiento de lo que son los retos de las universidades públicas. Sí, yo creo que sí, por preguntarnos cuánto lleva cada uno. Sí. No voy a enfatizar las más cosas que ya apuntaba Marta. El reto demográfico es evidente, entonces es la competencia por el mismo target, por el mismo público objetivo. Los que estamos más en la periferia o somos mucho más jóvenes, no tenemos, dentro del sistema universitario de Galicia, la Universidad de Vigo y Coruña salen de Santiago, de la matriz, también antiquísima, ¿no?, con 500 años también de historia, de las más antiguas, y el reto demográfico es evidente porque la comunidad está envejecida. Yo pienso que no tengo ahora los datos aquí frescos de última hora, pero es evidente, ¿no? Es una población envejecida, y con lo cual nuestra captación también por idiomática con la lusofonía, que es un Portugal o Brasil por el tema del galego, ¿no?, de idiomática. Pero vamos, que el reto demográfico lo tenemos todos, es común, que hay que apostar por seguir formándose a lo largo de la vida, es decir, por ampliar ese target, que ya no sea solamente de 17 a 26, que es nuestro, 23, 17 a 23, el target primario. Hablábamos hace un momentito los Z, ¿no?, que son difíciles de captar, porque hay mucha oferta y además está creciendo mucho la oferta privada. Nosotros estamos viendo por primera vez como en la comunidad empieza a haber algo que hasta ahora para nosotros no existía, e incluso con políticas que estaban apoyando a través del precio. Actualmente, a día de hoy, las andaluzas, también lo hablábamos ayer, matrícula cero para iniciar el grado, con lo cual convertir así en un atractivo por la cuestión de precio. Y en los retos, que hablábamos de los retos, y para terminar rapidito y que cada uno pueda hacer una aportación, tengo subrayado creencia de que las universidades están desfasadas de la oferta académica. Esto es, la universidad se decía, Televisión Española es lenta, es grande, es un monstruo. Pues imaginaros, la universidad no se destaca precisamente por ser muy ágil, y ahí
la Universidad de Vigo en concreto, cada uno viene como hablando de su marca, ¿no? Explicando lo que hace su marca. Es una universidad muy joven, tiene 30 años apenas de existencia, entonces ha podido ser más dinámica en esto que otras, ¿no? También por el tema de la adaptación de profesorado, para apostar rápidamente, y ahí va a ser el segundo curso de inteligencia artificial, o sea, apostar por títulos que están un poco siendo demandados por la sociedad e intentar cuanto antes también adaptarse al tema de las redes sociales. Yo llevo desde el 18, cuando había llegado, las redes sociales era algo unidireccional y casi periodístico, ahora es otra cosa porque precisamente hay que captar este público que, bueno, ni tiene la misma agenda setting que quieren imponer los medios para nada, no tiene nada que ver, y que su consumo es completamente diferente. Feeds ocultos, no likeo, hay que conocerlos bien, hay que conocer bien a nuestro público objetivo. Entonces, nuestro reto es conquistar a ese público objetivo, ampliar el mapa de públicos a segmentos de la población para la formación continua y, desde luego, intentar ser muy dinámicos en actualizar los títulos que se oferta a la ciudadanía para que seas el elegido, porque lo difícil es, en esta competencia creciente, ser el elegido. Bueno, yo lo siento, pero voy a aunar en el problema que tenemos de no tenemos niños en este país. Como no tenemos niños y tenemos muchas universidades, este es el gran reto, la atracción de alumnado, sobre todo en la competencia con universidades privadas, por un lado, que tienen mucho más presupuesto para comunicación, marketing, del que tenían las públicas históricamente. Parece que nos estamos espabilando, pero nos queda mucho camino. Competencia entre nosotros mismos. Andalucía, ya lo ha dicho Mónica, es gratis, entonces una de los públicos a atraer sería pues todo Latinoamérica. Claro, entre ir a una y a otra a ellos les da lo mismo, entre comillas lo mismo. Quiero ir a España, pues una gratis y una que hay que pagar, pues bueno, esto sería un tema, un reto. Otro de los retos, yo creo que cuando se habla en medios de universidades, casi siempre es por líos políticos, por polémicas, cuando lo que debería hablarse es de la investigación, de todo lo que se aporta a las sociedades de las universidades. Entonces, yo propongo que habría que cambiar, el reto sería cambiar de la universidad pública es un gasto a es una inversión, y que la sociedad en general lo viera como una inversión a futuro. Y en este sentido también habría que mejorar la comunicación de ciencia, el impacto, el compromiso social con la sociedad, pero sobre todo, como decían mis compañeras, con un lenguaje accesible, con los formatos, para llegar a ese nuevo público que es el que queremos atraer. Ya. Bueno, pues buenos días y un placer estar aquí compartiendo mesa con compañeras y compañeros que nos dedicamos a la misma preocupación diaria de la gestión de la comunicación en las universidades. Bueno, yo para responder a esta cuestión, lo primero que me gustaría un poco plantear qué es la reputación, ¿no? La reputación es ese activo intangible que es el reflejo de lo que los públicos objetivos con los que nos movemos pues piensan de nosotros y a largo plazo, que es lo que diferencia un poco la reputación de lo que es la imagen puntual que podemos tener de una marca. Claro, es un elemento, un concepto multifactorial bastante complejo que está formado pues, por muchos elementos. Por lo tanto, para dar respuesta a cuáles son los retos, yo creo que habría que hacer un análisis detenido de cuáles son esos componentes, muy rápidamente, ¿no? Un componente importante es lo que llamamos el capital de una marca, el brand equity, ¿no? Que tiene que ver con cómo se conoce la marca, el grado de notoriedad, la imagen que tiene. Y otros aspectos, pues, por ejemplo, la intención que tiene la gente de estar en esa, de comprar esa marca o, en el caso de las universidades, de volver a realizar los estudios. Luego hay una componente importante de cuál es la responsabilidad social corporativa, que tiene que ver también con la sostenibilidad, cómo cuidamos desde las universidades esos aspectos. La capacidad de innovación que tenemos y de adaptación al cambio. La gobernanza, muy importante, yo creo, para la reputación de cualquier organización, la estructura de gobernanza. Y otro elemento que los economistas, yo soy, creo que el único economista de esta mesa, soy profesor de marketing, pero de la parte, podemos decir, del área de económica, y entendemos todos que
difícilmente podemos tener reputación si no tenemos una sostenibilidad financiera importante. Vale, pues dicho estos elementos, al menos a mi juicio, los que formarían parte de esa reputación, ¿cómo estamos en la universidad pública española? Yo creo que lo compartimos todos los que estamos en esta mesa. Empiezo por el final. Financiación en la universidad pública cada vez menor. Problemas importantes, lo comentaba antes el compañero, un ejemplo muy notorio en España en las universidades madrileñas, pero os puedo decir que en las universidades andaluzas tenemos un problemón enorme con el tema de la financiación. Yo creo que se están alineando políticamente, bueno, están alineados políticamente, pero se están alineando con las políticas de, podemos decir, no sé, el calificativo asfixiar, puede ser, a la universidad pública. Claro, a partir de ahí, pues eso va a afectar a los servicios que prestamos, a la calidad de los servicios que prestamos, a la inmediatez y a la forma en la que lo hacemos. Eso, por supuesto, a largo plazo va a afectar a la reputación. Problemas de gobernanza tenemos también muchos en las universidades públicas, que tenemos también que tratar de cambiar, ¿no? Y en las universidades públicas, aquí se han dicho que algunas de esas universidades tienen 500 años, la Universidad de Granada también tiene 500 años. Eso nos da tradición, peso, algo bonito, pero nos da algo que es que tenemos unas dinámicas que son muy difíciles de cambiar. Los sistemas de gobernanza son muy difíciles de cambiar. Por lo tanto, ahí tenemos un trabajo enorme que hacer. Y en el ámbito de la comunicación igual. Luego seguramente lo comentaremos más adelante. ¿Qué papel juega o ha jugado tradicionalmente la comunicación estratégica en las universidades? A nivel de gobernanza, bueno, ahora gracias a Dios hay cada vez más vicerrectores. Estamos aquí algunos de ellos, cada vez hay más, pero hace 15 años no había un vicerrector de comunicación en la Universidad Española. Y finalmente, tema de internacionalización, muy importante también. Tenemos que avanzar en el ámbito de la internacionalización más allá de la simple movilidad Erasmus. Vemos la internacionalización como movilidad Erasmus. En Granada somos la universidad que más atrae de Europa, tanto de entrada como de salida, y nos vanagloriamos, que bien lo hacemos. Pero somos los más internacionales, los rankings internacionales parece que nos dicen que no, porque hay otras dimensiones. Tenemos que trabajar también en ese aspecto. ¿Sí funciona? Sí, era para girarlo. Gracias. Mira, sí, ya. Bueno, yo, si se me permite añadir un punto que tiene que ver con lo que acabas de decir, sería que las universidades crean en la reputación, más allá de los rankings en investigación, que creo que muchas veces, y esto lo uno con el siguiente punto que me gustaría que trataseis, creo que con frecuencia se confunde estar en grandes rankings en investigación y demás con tener buena reputación, sin ser conscientes, como adelantabas antes, Salvador, que la reputación es mucho más que eso y que es posible que, aunque estemos en esos rankings, nuestra reputación no sea buena. Entonces, pues, esto, como os decía, por introducir con lo anterior y por incorporar ese elemento, la creencia en la reputación, que a lo mejor tiene que ver con que somos unas grandes universidades con muchos años de historia y que es muy difícil movilizar eso. Entonces, a mí me parece que es importante que seamos capaces de convencer a nuestras instituciones de que la reputación es algo más que eso. Y esto tiene que ver con que a veces pensamos que nuestra reputación está unida exclusivamente al ranking QS y demás, y sin embargo, a mí me gustaría que hablásemos de qué indicadores clave, más allá de estos rankings, consideráis que deberían monitorizar la reputación de nuestras universidades. ¿Cómo podríamos valorar que mejore, que empeore, pero desde el punto de vista de la reputación? Pues yo creo que entre otros indicadores relevantes, en primer lugar tenemos que conocer el posible nivel de prescripción tanto del estudiantado como de los egresados. ¿Nos volvería usted a recomendar en función de qué claves? Porque de partida, con esa escucha activa de quienes componen la comunidad universitaria, vamos a saber desde dentro cuáles son los valores que ellos mismos, bueno, y que también desde el plano comunicativo nosotros ponderamos o potenciamos, pero que a ellos les llegan y llenan.
Luego también la presencia en los medios de comunicación. Es importante, pues no solamente como universidades públicas, tenemos poco presupuesto, ya lo hemos también aquí planteado, pero la agenda SETIN de los medios, si llevamos valores noticia potentes relacionados con la notoriedad de los hallazgos, por ejemplo, que en investigación se realizan. En mi universidad somos la universidad con mayor número de cátedras de toda España, ya tenemos 108. Desde el punto de vista de la transferencia tenemos un gran potencial y eso deriva en muchas noticias en medios de comunicación, con lo cual esto es importante como indicador de esos rankings. Luego también el tema del engagement y del crecimiento en redes sociales. Cómo viralizamos mensaje pues, a través de ese constructo también reputacional de nuestra marca. La percepción en encuestas relacionadas con stakeholders y con empleadores. ¿Qué les parece, por ejemplo, en todas las disciplinas y ámbitos tecnológicos y de conocimiento a las empresas? Cómo es la preparación de nuestras universidades. No solamente es importante apostar por esas matrículas gratuitas, sino porque nuestros estudiantes sean los primeros en ser colocados en diferentes empresas e instituciones de todo signo. Yo, por ejemplo, me vanaglorio de que mis estudiantes de periodismo, y aquí voy solamente a lo que es mi ámbito de conocimiento, yo soy catedrática de periodismo, que a los 3 años sean de las universidades que más se colocan. Cuando llamo porque directores de medios me dicen mándame un alumno, están todos ocupados y esto pues la verdad es que es un indicador para mí sustancioso. Luego también el nivel de influencia, tanto académica como social, la presencia en los debates públicos relevantes, que nos llamen, que estemos presentes como universidad. Es verdad que la universidad, como decían algunos teóricos, parece que vamos, ¿verdad?, con ese paso un poquito más lento en la cocción de la actualidad, pero es importante que nos consideren también en las cadenas de televisión, en emisoras de radio, en los medios en general. Y luego también es fundamental la participación en proyectos internacionales de prestigio relacionados con temas de comunicación, porque la reputación también pasa por investigar y por buscar nuevas líneas de trabajo. A nivel internacional, por ejemplo, nosotros trabajamos no solamente en Latinoamérica, que por supuesto ante esa carencia, ¿verdad?, de cada vez más demografía en España, es un mercado muy, muy importante y relevante, sino también en otros lugares. Tenemos que llegar a Australia y eso es lo que desde mi prisma creo que es importante, llegar a todos los mercados y sobre todo investigar en ellos para ver cuál es el baluarte de esa reputación en términos orquestados con otras instituciones y con alianzas, como decía al principio. Bueno, vamos a tener que quitarle la primera palabra a Marta, si no ya nos calca todas las respuestas que traemos preparadas. Y no, es al contrario, es para quitarte la presión, porque haces la respuesta ya correcta y luego los demás vamos completando, ¿no? Efectivamente, suscribo cada una de las palabras, entonces vamos a darle el enfoque más local o práctico, ¿no? Citábamos los rankings. Hace como 5 años o así, nos dimos cuenta que en QS, por ejemplo, porque el de Shanghái es muy objetivo. Entonces, digamos objetivo en el sentido de que no tiene encuestas que se le hacen a empleadores o tal como en QS y a investigadores internacionalmente y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros estábamos entre las 500 mejores del mundo, para nosotros era muy importante. Salimos, volvimos a entrar, estamos en esa pelea. En las universidades jóvenes, ahí sí estábamos entre las 100, o sea, claro, dependiendo del ranking, estábamos mejor o peor. Pero en QS nos decían, es increíble que en producción científica y en, digamos, lo que es la producción científica internacional, la Universidad de Vigo está muy, muy arriba. Igual estamos lejos y así ya es todo en remoto. Estaba muy potente en producción científica. Sin embargo, reputacionalmente, de grado de conocimiento por parte de la sociedad en genérico, no es muy elevado. Entonces hicimos una campaña grande de conseguir todos los correos y contactos de la gente con la que se publicaba desde la Universidad de Vigo internacionalmente para invitarlos a participar de algún modo, porque la cuestión es
¿Por qué no se conoce? Si esto es muy bueno en investigación, o sea, de hecho, la repercusión, lo que es publicity, la parte gratuita, ¿no?, de repercusión directa de proyectos, también en transferencia, nosotros somos una universidad muy tecnológica, la especialización en campus, que se ha determinado, esto es una, digamos, ya viene políticamente desde la Xunta de Galicia, y entonces en Vigo tenemos Vigo Tecnológico, ahí luego el Campus CREA en Pontevedra, son especializaciones, y Campus Agua en Ourense, que son los 3 campus que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos buenos investigadores, ¿por qué no se sabe más? Porque sí se sabe la transferencia a la empresa, en ciudades como Vigo, que sabéis que pues, al final el naval es muy importante, o la industria automovilística, está allí Stellantis, bueno, lo que mueve un poco a la ciudad, y por tanto sí que hay mucho trabajo en transferencia y la cobertura mediática en medios, llamémosles tradicionales, es adecuada. Correcta, y sí que se conoce que existe. Pero ¿por qué en los rankings internacionales no está? Pues el problema era, en los siguientes hemos ido subiendo, claramente, y en algunos, digamos, áreas que apostar por aquellas áreas que estaban rozando alguno de esos para reforzar con precisamente financiación, porque ahí es muy importante la ayuda económica en la parte de investigación, una apuesta grande por la investigación, porque es algo que pues, hicimos algo inusual o poco esperable, que era desbancar a Santiago en investigación. Lo conseguimos, ahora hemos vuelto a perderlo porque sabéis que fluctúa ahí, pero estamos en esa pelea con una institución que tiene cientos de años y que por tanto la parte reputacional es una universidad que se va a conocer. Santiago de Compostela la gente la conoce, Granada, las que tienen, digamos, solera histórica, Salamanca, por supuesto, y podemos ahí mencionar a muchas, pero otras tenemos que darnos a conocer. Entonces la estrategia, la comunicación estratégica es diferente, porque es como de lanzamiento de producto. En realidad sí que tienes una pequeña historia, pero tienes que trabajar más en ser conocido. De ahí la relevancia de la parte de comunicación. Y nuestra apuesta ha sido por digital y exteriores, para darnos a conocer, más allá de la parte de periodística, que ya estaba muy trabajada, pienso, y la apuesta fue más por redes sociales y el trabajo en el engagement, al final seducir de esa manera. No solamente a nuestro estudiantado, sino también llegar a la ciudadanía con algo que se ha mencionado ya, que es la parte experiencial, con eventos y dar a conocer, estos son nuestros investigadores, son top, algunos los conocéis por los periódicos, pero otros son señoras que tenéis aquí al lado y que van a estar en feria despertando vocaciones en los más pequeñitos. Entonces es un camino a largo plazo que, bueno, veremos cómo va el éxito, pero hemos mejorado en los rankings en ese aspecto al darnos cuenta de que había esa debilidad, que es importante también ver qué tipo de institución es y dónde trabajar y dónde es necesario aportar más. Bueno, Salvador y a mí nos queda los restos. Bueno, indicadores clave más allá de los rankings. Si no tenemos en cuenta los rankings, nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia tenemos, supongo que todos lo tienen, un observatorio de empleo donde al año de finalizar, a los 5 años y a los 10 años, se pregunta a todos los egresados en dónde están, qué están haciendo, y creo que ese es uno de los mejores indicadores que tenemos, que es que al año ya el 80% está trabajando en algo de lo que ha estudiado, no que esté trabajando, sino en lo suyo. Eso creo que es un indicador estupendo. Y luego hay otra pregunta que les hacemos cuando acaban, que para mí es de la que más orgullosa estoy, lo cuento siempre, que es: ¿volverías a estudiar en la Universidad Politécnica de Valencia? 95% sí. Entonces, ese orgullo de pertenencia luego se traslada también a otros indicadores que igual no medimos, como es si nos recomiendan fuera, estudia aquí, ¿no? Que se ponga de moda, que si tengo que elegir una ingeniería entre esta y esta universidad, otros compañeros le digan elige esta que es la mejor. Nos posicionamos porque es difícil, que yo a veces digo, no sé, estos chavales, que ganas de pasarlo así, pudiendo estudiar lo mismo en otra más fácil, pero sí que es otra manera de atraer. Si están orgullosos, nos defienden en redes. Me parece súper curioso y no lo puedo poner en ningún sitio, cuando en TikTok, por ejemplo, que es uno de nuestros canales estrella, una apuesta desde hace 4 años, a los vídeos, si alguien pone alguna queja, un comentario, ni se os ocurra estudiar esto, pues los propios alumnos contestan y son ellos los que defienden la universidad. O sea, esto me parece que no sale en los rankings ni en Shanghái ni nada,
que luego hablaremos y eso de los rankings, pero que es algo que es un indicador de clave, ¿no? Y luego estar en la mente de las empresas, o sea, a la hora de buscar un experto, innovación. Valencia ahora se está convirtiendo en un polo de atracción de empresas tecnológicas y vienen muchos porque los egresados, los estudiantes, les parece que están bien formados y vienen a buscarlos, ¿no? Tenemos carreras en las que desde primero de carrera están las empresas buscando a estos estudiantes y hay muchos que les tenemos que decir, tenéis que acabar, o sea, está bien que os vayáis a trabajar, pero hay que acabar. Y luego, pues bueno, los medios, ¿no? Que cuando necesitan expertos, en la Dana se vio, expertos de caminos, de todo, o sea, continuamente estaban buscando gente que pudiera aportar valor a toda esa información. Y por último, y me callo, Salvador, las familias, o sea, que ellos nos tengan en mente de estudiar en esta universidad, creemos que es bueno. De hecho, la tendencia en la Comunidad Valenciana al menos es, si no puede entrar en esta universidad pública, que es la mía, pues bueno, ir a la privada en vez de al revés, ¿no? Que parecía que antes era más como algo secundario. Entonces yo creo que poner en valor la universidad pública también es parte de nuestro trabajo. Bueno, Marga, antes acabas de decir que hay otras medidas que quizás no se tienen en cuenta o no se miden en los rankings, como lo bien que lo está haciendo la UPV, lo estáis haciendo magníficamente bien en TikTok, por ejemplo. Soy un referente de la Universidad Española. Anteriormente hablaba de qué es eso de la reputación y es un poco la percepción global que tenemos los stakeholders, ¿no? Y el resto de las universidades, que somos amigas más que competidoras, ¿no? Pero nos fijamos, lo estáis haciendo muy bien. Eso es una medida de reputación. Soy un referente, al menos en la parte de TikTok, y yo debo reconocer que cuando llegué hace 2 años al vicerrectorado, no teníamos TikTok, Instagram estaba muerto, y dije, yo soy de marketing, en marketing lo que hacemos es benchmarking. ¿Quién lo hace mejor? Lo hace mejor este. Hay que copiarlo. Y si os invito a ver el canal de TikTok de la UPV, pero también el de la UGR, y veréis que lo estamos copiando. Pero está funcionando muy bien. Y eso también es reputación. Y yo lo tenía aquí marcado como, efectivamente, también ese impacto mediático y social del que hemos hablado, se ha hablado esta mañana en la inauguración. Eso también es reputación y, por lo tanto, tenemos que ir por ahí. Y al hilo de lo que comentaba también la compañera Mónica de los rankings, a ver, los rankings, mucha gente los demoniza, ¿no? Los rankings son lo que son unas clasificaciones en base a unos criterios. Nos pueden gustar más los criterios o menos, al final hay que coger unos criterios, obviamente. Y es verdad que hay rankings internacionales que como este del QS, que tienen medidas que muchas veces nos penalizan a las universidades públicas española. ¿Por qué? Pues por la forma de medir, claro. Estamos hablando de una encuesta que se envía a 50.000 expertos en el mundo. Yo recibo esa encuesta todos los años y cuando la hago me pregunto, obviamente no es fácil salir en esa tabla, porque me dicen, dígame usted las 15 universidades que le vienen a la mente más reputadas para usted. De todo el mundo, claro. ¿Quién te viene a la mente más reputada? Pues empieza Harvard, Stanford, no sé qué, el MITA, tal, y te quedas sin ninguna. Y dices, bueno, voy a meter alguna española porque luego te preguntas por la española, ¿verdad?, de tu ámbito geográfico. Pero entre esas, pues al final dices, pues ¿a quién meto? Hombre, pues a mi colega de Sevilla, ¿no?, que está por ahí, la Universidad de Sevilla. O ¿a quién meto? Entonces, es excesivamente subjetivo. En ese listado de universidades que tienes que poner y que te vienen a la mente, lo que nos está funcionando muy bien en la universidad, a nosotros en la UGR, es potenciar mucho todo lo que es la comunicación en inglés. De hecho, tenemos un equipo de traducción, poquito, me gustaría potenciarlo, pero bueno, volvemos a la financiación, no hay recursos, donde seleccionamos todos los días la nota, o prácticamente todos los días, la nota científica más importante que pueda tener un mayor impacto. Y esa se traduce al inglés. Tenemos acuerdos con agencias internacionales que les pagamos una pasta simplemente porque nos muevan nuestras notas de prensa a nivel internacional, y eso luego cuando vemos los reportes que nos da Kantar de impacto mediático, pues la verdad es que a veces pues salimos en medios no nos podemos hacer una idea del impacto tan enorme que tienen algunas de esas noticias. Eso que en un principio podría parecer que no tiene su importancia,
ha hecho que desde que llevamos 2 años haciéndolo, hemos aparecido por primera vez la Universidad de Granada en el ranking QS específico de reputación, porque tiene uno genérico, el QS genérico, que es uno de los indicadores que mide la reputación, pero luego tiene otro específico que se llama ranking de reputación. Ahí la Universidad Española apenas salía Barcelona, creo que la Complutense y poquito más. Este año han entrado 7 y por primera vez hemos entrado la UGR. Y algo ha debido de tener. Y luego, muy importante, lo habéis dicho también, la presencia en ferias internacionales. La presencia en ferias internacionales es muy costoso movilizar a personal, es muy costoso. Yo cuando veo a los compañeros de internacionalización, los recursos que mueven, ya me gustaría a mí tenerlos, pero es verdad que luego el impacto que generan es elevado. Y eso al final, ese rum en la mente, cuando a alguien le preguntan, oye, dime universidades que para ti son reputadas, pues yo creo que eso puede ayudar. Y otro aspecto fundamental, con esto ya termino en este punto, lo ha dicho también mi compañera Marga, el tema de la recomendación. Sin lugar a dudas, un indicador clave para medir la reputación de una marca, las empresas lo tienen muy clarito, es más allá de la calidad, más allá incluso de la satisfacción del cliente, que es un concepto también muy etéreo, es la recomendación a otros y la capacidad de volver a repetir, a comprar. Lo que hay una herramienta muy sencillita, que es lo que se llama el NPS, universitario, Net Promoting Score, que usan las empresas como un termómetro de cuál es esa reputación, aunque os he dicho antes que es un concepto muy complejo, pero puede ser una magnífica opción. Y ya está, no sigo más porque nos alargamos demasiado. Gracias. Bueno, yo creo que más o menos todos habéis coincidido en la importancia de los públicos. Yo añadiría también que la importancia de los públicos, hay que conocer muy bien a los públicos y también tenemos que conocernos muy bien a nosotros, cada una de nuestras universidades, cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles. Y eso precisamente para poder comunicarlo después. Y yo creo que ahí hay que aprender mucho de las empresas privadas, no sé si estáis de acuerdo, de las empresas que lo llevan haciendo durante mucho tiempo. Y en ese conocer a los públicos, conocernos nosotros y de ahí poder comunicar mejor quiénes somos a nuestros públicos, si dijéramos sería un círculo, como se habla también en comunicación corporativa. Esto me lleva a la siguiente cuestión que me gustaría que hablásemos aquí, es ¿hasta qué punto la comunicación estratégica creéis que puede contribuir a reforzar el posicionamiento internacional de la Universidad Pública Española? Ahora cambiamos el orden, ¿no? Venga, pues empiezo yo. Para que no acapare. A ver, totalmente. Es decir, que la comunicación estratégica es la base del posicionamiento, eso lo tienen inmaculado las marcas. ¿Qué es el posicionamiento? Lo que eres, lo que haces y lo que dices que eres. Eso configura el posicionamiento y en ese lo que dices que eres, ahí está la comunicación, que tiene que ir en consonancia y contar y ser muy coherente con lo que haces y con lo que representas, con lo que es tu identidad. Pues yo creo que las universidades españolas, en general, no hacemos muy bien esto, o por lo menos yo tengo esa percepción, ¿no? No solemos alinear muy bien lo que somos y representamos, porque en algunos casos ni lo tenemos claro. Yo llevo también la parte de planificación estratégica, y cuando estábamos haciendo el plan estratégico y teníamos que definir lo que era nuestra misión, nos tiramos 6 meses definiendo la misión, y la misión, ustedes saben que es un parrafito, pero dice mucho, porque representa lo que eres. Pero no sabíamos lo que éramos. Entonces, claro, si no sabes lo que eres, ni cuáles son tus valores, y no te pones de acuerdo de cuáles son tus valores, pues ya tenemos una parte, que es la identidad, que no la tenemos clara. Y eso no solemos hacerlo bien, por lo menos en las universidades públicas grandes.
Es verdad que a lo mejor las universidades más pequeñitas, más jóvenes, las privadas, que están, eso lo tienen meridianamente claro. Entonces, por supuesto, para abordar el posicionamiento y tener una posición destacable a nivel internacional, tenemos que desarrollar una comunicación que sea integrada, una comunicación global, una comunicación desde un punto de vista holístico. Y eso, luego quizá lo tocaremos más adelante, pero tiene que ver con algo que antes también he comentado, que es la coordinación de todos los puntos de contacto en la universidad. Y tiene que ver con la estructura. Lo que no puede ser es que jefe de gabinete vaya, lo comentábamos ayer tomando una cerveza, no puede ser que el jefe de gabinete haga comunicación, porque si no, dedícate a ser director de comunicación. Y no puede ser que protocolo haga comunicación. ¿Y dónde queda la comunicación? Y no puede ser que un rector le dé más importancia al mensaje que le redacta el de protocolo que a las indicaciones que le da el de comunicación. Entonces, yo no estoy diciendo que no tenga que existir el jefe de gabinete, por supuesto, pero cada uno tiene que definir muy bien su área y tienen que estar todas alineadas con el objetivo final. Y tenemos que tener claro cuál es ese objetivo final, que es nuestra misión y los valores que tenemos que transmitir. Y, por lo tanto, eso se conseguirá si la comunicación o los rectores, los equipos rectorales, que cada vez más entienden la comunicación como una pieza estratégica fundamental en el desarrollo de su día a día. Y tienen a la comunicación o bien a nivel como jefe de gabinete, es decir, al igual que jefe de gabinete, o a nivel de un vicerrectorado que tenga peso. Porque si lo dejamos a nivel de un simple jefe de gabinete de prensa, que lo único que hace es pues, mandar lo que el jefe de gabinete le da a la prensa, yo creo que eso no funciona. Así que, por supuestísimo, la comunicación debe ser la base de la posición de la universidad. Bueno, es que lo has dicho todo, estoy en medio, estamos fatal. Bueno, pues sí. ¿Cómo empiezas tú? La próxima vez. Vale, por favor. Esto ayuda a decir lo que somos, ¿no? Y esto es lo que aportamos al mundo. Con lo cual, si no sabes lo que somos, que es lo que estabas diciendo, es imposible contarlo al mundo. Aquí apunto que si queremos a nivel internacional, como era la pregunta, pues el inglés es básico y a veces se nos olvida en nuestra comunicación que no solamente estamos en España y todos los países hispanohablantes, sino que hay mucho más mundo. Luego también toda esa ayuda que tenemos que hacer a nivel estratégico a los investigadores, a todo lo que están haciendo, que a veces consiguen el super paper y no le estamos dando la importancia y toda la ayuda que necesitarían. Y hasta aquí ya te dejo. Qué rapidísimo. Vale. La comunicación estratégica es fundamental para todo. O sea, y tiene que estar además en equipo trabajada. No puede haber cada uno, como es el ejército de Pancho Villa, y que cada uno tire por donde le parece y uno dice lo contrario que lo otro y tan felices. Esto pasa y esas son situaciones incluso de crisis en un momento dado. Entonces, herramienta nuestra para los que trabajamos en comunicación, el plan de comunicación, que sale del plan estratégico. Y tiene que eso, pues eso, obviamente, luego anualmente, porque el plan de comunicación puede ser como un plan estratégico a 5 años vista o un mandato completo a 4 años vista, ahora 6, un plan director anual con unos objetivos y luego una calendarización en la que vamos viendo si efectivamente pues este año decidimos que vamos a lanzar un podcast, que abrimos un canal de TikTok hace 2 temporadas y que tenemos unos objetivos de penetración en la audiencia y todo al final bastante marketingiano también y con mucho de creatividad también, por otra parte. Pero sí que el origen es que esté todo el mundo en sintonía o al menos se crea en ese proyecto. Y la primera es la rectora-rector, que tienen que creer en eso, porque si ellos mismos están haciendo su carrera política para después de ser rectores, pues no van a estar trabajando pensando en la institución, sino pensando en objetivos personales, incluso pues, políticos o de su propio engagement, de su propia capacidad de llegar a los públicos. Y bueno, lo hablábamos ayer, lo hablaba con Marga, nuestro rector jamás salió en ninguna foto en el feed de Instagram, desde que yo estoy como rectora y a él le parece bien. Va para comunicación efímera, para los stories o en otras redes, que sí hay unas pautas redactadas para cómo trabajar en las redes, toda la gente que se dedica a redes,
tiene que saber diferenciar, porque las audiencias son diferentes en función de los medios y así es como se crece en las mismas. Pues cuando empezamos en Instagram no llegábamos a 2.000 seguidores y ahora estamos, bueno, 12.000 o algo así. Tampoco es la gran cosa, no nos podemos comparar con Valencia o con la Complutense, somos de diferente envergadura también en cuanto a estudiantado, pero sí nos marcamos unos objetivos que año a año cumplimos. Entonces, este año era ser en el 25 líderes de audiencia en redes sociales dentro del sistema universitario de Galicia. Bueno, pues ya estamos en junio, ya hemos conseguido los objetivos, algunas de ellas ya éramos líderes, pero marcarse esas directrices para conseguirlo. En la captación internacional, yo creo que había algo que salió justo en la primera pregunta, que tenía que ver con la pirámide poblacional y con la necesidad de buscar otros mercados que se pudiesen interesar. Con lo cual, para hacer pues eso, en nuestra comunidad en concreto hay un plan que se llama el Plan Retorna, que vosotros diréis, pues sabéis que hay muchos gallegos emigrados, de hecho, en Buenos Aires, la quinta provincia y estas cosas, bueno, hay gallegos por todo el mundo y en la luna. Entonces, intentar el retorno, un retorno cualificado con bolsas de empleo directamente, es gente que viene a hacer másteres. Entonces, se llenan másteres con gente que viene pues, de Venezuela, Argentina, México, Colombia, lo que sea, que son descendientes de gallegos, o sea, tienen que ser descendientes de gallegos y vienen becados pues, económicamente de forma potente para que puedan vivir y pagarse los estudios y incorporarse al mercado laboral directamente. Pero bueno, ahí es una necesidad específica donde la pirámide poblacional es exageradamente envejecida. Otras comunidades tendrán otros mecanismos, ¿no? Pero vamos, que es importantísimo, desde luego que si el inglés, para nosotros la llave es el gallego, por lo que decíamos antes de la lusofonía, porque pues hay muchas comunidades que les va a parecer más atractivo ir a Galicia precisamente por el idioma, en este caso. Pues en este caso ya lo habéis dicho más o menos todo. Efectivamente, yo comulgo con lo que habéis comentado respecto a la importancia de tener una visión absolutamente uniforme, porque la identidad se marca con ese sello, ¿verdad?, de pertenencia, con la visión y misión que en esos planes estratégicos de comunicación están incorporados. Y cuando visitas otras universidades a nivel mundial, hay un hecho que siempre posiciona, que es cuando han tenido una gran figura. Por ejemplo, en la Universidad de Toronto se respira Marcha McLuhan en todas las paredes. Vas a la Universidad de Cartagena de Indias, en Colombia, y todo es Gabo, todo es Gabriel García Márquez. En nuestro caso, en la Universidad de Zaragoza, solamente hace un par de meses, unas semanas, ¿verdad?, que estoy al frente del Vicerrectorado de Comunicación e Identidad Institucional. Pero ya les he dicho, aquí tenemos que valernos del gran personaje, premio Nobel, que fue Ramón y Cajal. Porque es verdad que en esas líneas, cuando viajas por el mundo y dices soy de la Universidad de Zaragoza, te lo dicen, te dicen, es usted de la Universidad de Ramón y Cajal, y esto no lo habíamos nosotros sabido ver. Entonces, muchas veces ese posicionamiento con esas líneas que se fundamentan un poco también en elementos del pasado, hay que encontrar cómo, pues hoy en día yo lo tengo fácil, la inteligencia artificial estaba fundamentada en lo que son las redes nodales y fue pues Ramón y Cajal el que esto lo combinó. Y luego también es muy importante para fortalecer ese posicionamiento del que hablábamos, ver cuáles son otros grandes alumni que han pasado por las aulas de tu universidad. Porque te encuentras además no solamente con aquellos que son ilustres, que estuvieron hace 4 siglos, 5 siglos, sino también con los que son grandes referentes. Hace unos meses me nombraban el Ayuntamiento de Zaragoza embajadora de mi ciudad y hicieron ahí una especie pues, de evento donde estaba la directora de Gmail, que vive en Silicon Valley y estudia en la Universidad de Zaragoza. Y me decía, Carmen, si te hubiera conocido antes, las licencias que dimos a todas las universidades del mundo, para la mía hubieran sido diferentes, con más tiempo y con más alcance. Entonces se trata de buscar esos que formaron parte y que son grandes referentes. Muy cierto. Gracias. Antes comentaba, me parece que era Salvador, el problema muchas veces que tenemos en las universidades públicas de no tener un interlocutor cuando hablamos de comunicación. Sí. Porque al final, por la propia estructura de las universidades, hay muchas voces. Que hablabas también de coordinación. Y yo creo que es muy complicado porque cada uno quiere potenciar su parcelita
y el resultado es que no tenemos una comunicación estratégica global, sino muchos francotiradores haciendo comunicación, y el resultado a veces pues, es lo contrario de lo que debería ser la comunicación estratégica. Bueno, yo creo que vamos bastante mal de tiempo, ¿no? Sí. Y muchos temas que tratar, y muchos temas que tratar. Estamos en tus manos. Sí, entonces voy a intentar simplificar y voy a hablar en el contexto en el que estamos, desinformación, exceso de información en redes sociales, etcétera, etcétera. Dos aspectos fundamentales que creo que me gustaría que me comentaseis es cómo se puede construir la credibilidad en este contexto tan complejo, incluyendo desinformación, exceso de información, redes sociales, y cómo puede demostrar la universidad la veracidad y el rigor sin perder esa cercanía con los públicos de los que hablábamos anteriormente. Creo que ahora iba a empezar Marga, ¿no? Que esta es la mía. Breve, por favor. Bueno, muy breve. Pues trabajando con rigor desde cualquiera que comunique en la universidad, cualquier agente que comunica con rigor. ¿Quién comunica en la universidad? No me voy a enrollar, pero comunican las cuentas personales de los profesores, de los investigadores, el Instagram de un máster, de un grado, o sea, nosotros tenemos literalmente contabilizadas casi 1000 cuentas que están comunicando en la universidad. Entonces, o se hace un manual y no puedes revisar todo, entonces tienes que fiarte, pero con una serie de pautas para que nadie meta la pata, porque cualquier metedura de pata de alguien que es una cuenta oficial, pues bueno, nos puede afectar. Luego hay que escuchar, dialogar y cuidar la narrativa en todos los canales. O sea, cómo estamos comunicando y qué es lo que están diciendo. Me he puesto aquí un ejemplo de escuchar en la DANA, por ejemplo, es un ejemplo muy visual. ¿Qué necesidades tenían los estudiantes, por ejemplo? ¿Qué pasa con mis prácticas de empresa? A lo mejor no se nos había ocurrido contar. Se suspenden las clases, pero ¿qué pasa con mi TFG, las prácticas? O sea, empezaban a surgir un montón de dudas que lo que hay que hacer es comunicar esas respuestas con rigor. Tampoco hace falta que sea un rigor aburrido, boomer, o sea, se puede contestar de la manera, justamente lo de la DANA no es el caso, ¿no? Pero se puede contestar de manera más informal, aunque el rigor sí que lo tengas. Bueno, os dejo hablar a vosotros. Ha sido breve igualmente, ¿eh? Bueno, pues voy a intentar lo mismo. Por supuesto, con coherencia, importantísimo, la segmentación de los públicos, porque lo hemos dicho todo el tiempo, pero es muy importante. El mapa de públicos de las universidades es relevante porque no es lo mismo llegar a los boomers que a los Z, y tenemos todo, porque tenemos ese abuelo de la familia que prescribe que vaya a estudiar ahí, o el propio chaval que, bueno, quiere hacer primero de Madrid, entonces le va a dar igual, no lo vas a convencer y ya o tiene una clara vocación en algo, ni lo convences diciendo, no, es que fíjate que todas nuestras ingenierías los vienen a buscar desde tercero, tasa de ocupación 100%, informática, telecomunicación, le puedes decir que es industriales, que es potentísimo, da igual, porque quiere hacer primero de Madrid o quiere hacer primero de Santiago, entonces, bueno, ahí está perdido ese público. Pero bueno, decíamos cómo se construye la credibilidad. Combinación en inversión en campañas y acuerdos comerciales de medios, que esto lo tenemos todos, para la parte de branded content, publicity, o sea, todo eso que ya sabemos, el batiburrillo de cosas que podemos hacer para trabajar en ese sentido. Y luego, algo que apuntaba hace un momento, que a mí me parece muy relevante, y es una apuesta que hicimos, nuestra campaña era la universidad de las personas, ¿no? En el 18, en aquel momento. Al final todos son prescriptores. Cualquier emisor, y aunque tengas las pautas hechas, aunque tengas el manual hecho, no lo siguen. Y entonces nosotros nos encontramos que las cuentas de facultades, escuelas o centros que son centros de investigación tienen las pautas elaboradas, pero no las siguen. Y entonces, aunque tú les digas, por favor, en la galería de Instagram solamente fotografía publicitaria, bueno, da igual, ellos pueden poner un recorte ahí de prensa o un cartel que es claramente una comunicación final. Entonces, no estamos de inspectores de la Gestapo para estar limpiando, no nos daría, porque como comentaba Marga, pueden ser 1000 cuentas o, claro, cada uno de los profesores o estudiantado que es más influencer o que es más prescriptor de marca. Pero bueno, intentarlo, al menos que estén ahí las herramientas, que ellos puedan tirar de ellas y en dado caso, pues que lo sigan. Entonces, importante, la parte experiencial, los eventos, las ferias, las acciones en edades tempranas para enseñar referentes. Y en digital,
aparte de la parte de compra programática, el RTV, que va justo, que es sistema de puja para comprar los públicos que realmente son los nuestros. Eso sería la forma. ¿Quieres ahora tú? No. Pues yo creo que, además de todas estas claves, en un ecosistema que ahora mismo está impregnado por esa infoxicación, es fundamental la parte de transparencia desde las instituciones. Cuando acontece pues, alguna crisis, que también esta, de verdad, es nuestro punto un poco más dificultoso dentro del día a día de las universidades, salir no solamente con los logros, sino también pues advertir y llegar a informar respecto a lo que son esas claves de retos que muchas veces pues pasan por limitaciones, por informaciones que suponen un fracaso, y saberlas contar bien. Eso también es fundamental para no seguir alimentando esa bola de desinformación que tanto daño nos puede hacer. Como aporte, así rápido. Y yo muy breve también. Vamos a ver, yo creo que para construir credibilidad en las universidades tenemos que hacer lo que sabemos hacer muy bien. Nuestra principal función, nuestras principales funciones son formar y generar conocimiento. Generamos muy buen conocimiento creíble, que es el que viene desde la ciencia. Pues tenemos que poner ese conocimiento al servicio de la comunicación. Y a veces el reto está en que ese conocimiento se queda en los papers, que son muy técnicos, y en que a nuestros investigadores les da miedo comunicar, les da miedo hacer divulgación científica y mucho menos contarlo en las redes sociales. A lo mejor lo cuentan en la suya, pero mucho menos contarlo en el TikTok, por ejemplo, de nuestra universidad, porque ¿cómo voy a descender yo a ese nivel? Pues tenemos que ayudar a nuestros investigadores a que sean capaces de poner ese conocimiento que generamos en el lenguaje adaptado a los códigos de las distintas redes sociales. Nosotros hemos sacado ahora una campaña en TikTok que está funcionando muy bien, que se llama La evidencia la da la ciencia, que consiste en combatir bulos, especialmente en el ámbito sanitario. ¿Y quién la hace? La hacen los estudiantes junto con investigadores top en el ámbito sanitario. Lo hemos juntado, hemos visto cuáles son los bulos que hay en el ámbito sanitario. Ellos han grabado, los niños, nuestros chicos, los becarios que tenemos en comunicación, han grabado la parte de simulación de la historia del bulo, y el investigador luego sale acompañado y con un lenguaje muy sencillo, en 1 minuto y medio, desmintiendo el bulo. Yo creo que no es incompatible lo que generamos conocimiento, el trasladarlo a un lenguaje más actual para los jóvenes especialmente, o para la sociedad en general. Bien. La diferencia entre publicar un artículo científico y divulgar la ciencia a la sociedad, que a veces a nosotros nos resulta muy cómodo publicar en ciencia, pero no tanto ser cercanos a la sociedad y llegar a ellos con nuestras investigaciones y con nuestras propuestas. Bueno, hablando de comunicación estratégica, me gustaría que desde aquí comentaseis un poco cómo hemos hablado de comunicación interna y comunicación externa. Bueno, la hemos mencionado, no lo hemos denominado así. Hemos hablado de cómo publicar y divulgar a los públicos, hemos hablado de cómo comunicar internamente y cómo deberíamos integrar de manera eficaz esta comunicación interna y externa en una estrategia institucional coherente. Si queréis, empiezo ya rapidísimo. Sí. A ver, cada vez es más complejo llegar debido a la saturación, esto lo tenemos todos claros, los que nos dedicamos a trabajar en el sector en general, sea desde el punto que sea, y pues precisamente con mensajes y canales segmentados y contestar siempre. Creo que ya antes salió el tema de la transparencia, siempre, situaciones de crisis también transparencia, salió el tema de divulgación también, somos al final verificadores, las universidades somos verificadores de contenidos y de lo que se difunde por ahí, ¿no? O sea, constantemente, bueno, el estudiantado, si veis los consumos que tienen, que dices tú, no, es que solamente quieren piezas pequeñitas, falso. Se ven auténticos ladrillos en el YouTube con temas como son terraplanismo.
mientras están tomándose una caña para echarse unas risas. Y dices tú, ¿cómo es posible que un contenido tan baja calidad realizado así y se lo tragan? O sea que no es verdad que solamente consumen piezas muy breves, sino que es el gancho, una pieza breve. Pero bueno, la cuestión es que tiene que haber siempre retroalimentación, alguien del otro lado contestando. Si tú solamente comunicas, lanzas una información, pero no estás ahí para contestar, pues no sé, hasta milongas, ellos se desfidelizan. O sea, la forma de fidelizar es que haya otra persona, que no sea una inteligencia artificial, contestando. Esa es, pienso que un poco la clave. Pues yo también convengo contigo la importancia también de que la comunicación interna y la externa siempre vayan un poco unidas y de la mano, que nuestra comunidad siempre se informe, si es posible, los primeros, porque por eso forman parte, ¿verdad?, de la casa, de la universidad en la que cada uno trabajamos y que comunicamos. Y luego también es muy importante adaptar, como muy bien comentaba Salvador antes, los mensajes a cada uno de los públicos objetivos en función, pues, de las redes y también canalizar todas las informaciones para que los mensajes lleguen a la sociedad en general. Porque aquí también lo hemos dicho de una manera indirecta, nos debemos a quienes pagan los impuestos porque somos universidades públicas y teniendo en consideración ese carácter, todo lo que hacemos tiene que revertir también en aquellos ciudadanos que con sus impuestos pagan nuestro trabajo y nuestro conocimiento. No tengo nada más que añadir, la verdad. Pues yo sí. Bueno, con coherencia, ¿no? Comunicación interna y externa con coherencia, teniendo en cuenta también los públicos dentro de la universidad, porque no va a ser lo mismo un estudiante de primero que uno de máster, que uno de doctorado, que la senior, que el personal de administración, que los profesores. O sea, dentro de esto también tenemos un montón de públicos. Y también esta coherencia va unida también al tema de infoxicación, que dentro de la universidad, al menos en la nuestra, yo me imagino que en todas, también está ocurriendo. ¿Qué cantidad de mensajes de correo electrónico recibimos de todos los actores dentro de la universidad? Pues lo mismo, pues, para todos los públicos. Entonces, ¿de qué manera esto se puede de alguna manera digerir mejor, unificando? Estamos haciendo ahora justo un trabajo de comunicación interna de intentar que no todo el mundo pueda enviar correos masivos a toda la universidad, de poner una especie de normas o sugerencias de quién puede a quién, si hacemos boletines por centro y que ese sea el canal de comunicación. Tenemos Telegram y WhatsApp para comunicación interna, o sea que todo esto que hablábamos hacia afuera, es que hacia adentro también. Y por supuesto, como decía Mónica, primero los de dentro tienen que conocer todo el tema que se vaya a tratar y después ya hacia afuera. Gracias. Y la comunicación interna, hacerla comprensible, porque a veces recibimos cada ladrillo, por lo menos yo, supongo que nos pasa a todos, ¿no? Que al tercer párrafo dices, yo esto tengo que empezar por el principio, claro, porque no me he enterado. Si nos pasa a nuestra edad, imagínate los que están acostumbrados a 3 segundos de TikTok. Yo pensaba que ya era porque en mi caso estaba bajando mi nivel de comprensión. Pero tenemos ChatGPT que no haga el resumencito adaptado a tal público y ya está. Esa también es una opción, ¿eh? Bueno, y nos quedan 7 minutos. Podemos acabar con la parte entretenida, que era algún ejemplo que os parezca interesante o destacable de alguna campaña digital reciente de vuestra universidad, algún caso aplicable a otros y demás. ¿Qué os parece? Para acabar estos 5 minutos. Me pido la primera. Venga. Me he reservado, en la otra. No, muy breve también. Bueno, os he comentado anteriormente en mi intervención, que la de la evidencia la da la ciencia, que la verdad es que estamos teniendo muchas interacciones y está gustando mucho. Y además está gustando a gente de esta rancia que cuando hace un vídeo un poquito más que se sale de lo normal, te manda el típico WhatsApp y te dice, pues yo creo que esto no encaja en esta universidad, que lo recibimos también, ni le respondo. Pero incluso esta campaña sí que ese tipo de gente me ha dicho, oye, me ha gustado mucho cómo la habéis abordado. Esa es una, pero quería destacar otra también que tiene que ver, por eso no he querido
antes comentar con el tema de la comunicación interna, que creo que es muy importante. También lanzamos una campaña que se llama Conoce tu UGR. La idea era el gran desconocimiento que también hemos visto que existe, o que al menos se percibe cuando hablas con los compañeros tomando un café en la facultad, de lo que representa realmente la UGR por dentro, la universidad por dentro, los servicios de la universidad. Hay mucha gente, 3.000 y pico personas del PTGAS, del personal técnico de gestión y administración de servicios, que están trabajando en servicios para hacernos la vida más fácil a los que nos dedicamos a la parte docente, y eran los grandes desconocidos porque no se sabía muy bien cuando tú vas allí a un servicio, al servicio de admisión, y hay 15 personas, y dices, oye, 15 personas, ¿esta gente qué hace? Pues claro, si no sabemos lo que hacen, entonces hemos sacado un programa en el que, de una forma también hecha por nuestros becarios, los estudiantes, con sus códigos de comunicación, lo hemos centrado únicamente en Instagram y en TikTok, se simula como una especie de, podemos decir, una pequeña pieza audiovisual con un guión bastante guionizado, se trabaja bastante, se le pasa el guión a los jefes de los servicios, a las personas que van a participar, y se hace esa pieza audiovisual que dura 1 minuto y medio, 2 minutos, donde se explica y se pone en valor el trabajo que hacen ese personal. Y también, la verdad es que está gustando mucho, y hemos sido propuestos por el propio Consejo Social de la Universidad de Granada para unos premios que da en la parte de contenido audiovisual como para darnos el premio, y la verdad es que eso me congratula mucho y quería compartirlo con vosotros. Vale. Bueno, pues nosotros... Yo me he cogido un caso que nos premiaron el año pasado, que sepáis que hay premios que podéis mandar eso, de comunicación en educación. Nos premiaron una campaña que es Conocimiento e Ingenio, donde la verdad que la trabajamos un montón. Se trata de hacer un juego entre problemas reales con soluciones innovadoras, que esto era para atracción de alumnado. Entonces ahí jugábamos con, por ejemplo, donde unos vieron una bacteria, nosotros vimos cómo restaurar una catedral. Esto viene de un paper de un grupo de investigación que está restaurando una catedral a través de las bacterias, ¿no? Entonces, estos creo que duran 7 segundos, se cuenta esa historia con una visual muy moderna y muy pensado para gente joven. Entonces, lo que hacemos es eso, conectar innovación con vida cotidiana, demostrarles que no solo estudiamos, sino que hacemos que pasen cosas, y ha sido muy atrevido. Luego, toda la estética que iba con esta campaña, nosotros la llamamos JB porque es un amarillo muy chillón con unas letras así en rojo, pero que funciona. O sea, está muy pensado para, en este caso era para la gente de 17, 18 años y sus familias, para que nos eligieran. Muy bien, pues claro, como yo llevo más años, me ha sido difícil elegir un ejemplo, porque hay ejemplos de divulgación muy chulos, muy potentes, pero me ha parecido interesante hablar de TikTok, no porque la audiencia que tengamos, porque no tenemos tanta audiencia, ya es segunda temporada, empezamos, este es el segundo año que tenemos abierto el canal es lo contrario a lo institucional. Nosotros tenemos un manual o sea, todo lo que hemos dicho con anterioridad aquí se rompe, es decir, no tiene que ver ni la identidad corporativa gráfica, ni la estética, ni los formatos, ni lo que se hace, por ejemplo, desde la Unidad de Cultura Científica de divulgar ciencia, ¿no? Esto es un canal pensado para los Z. Solamente, es decir, en el equipo de gobierno vieron el primer capítulo y dijeron, pero eso es un horror. Digo yo, es que tú no eres target, o sea, tu opinión no importa, importa la de pregúntale a tu hijo, a tu nieto, si le encaja o le parece divertida o no. Entonces, lo que hicimos fue, famoso benchmarking, hicimos un barrido por todos los TikToks que había de las universidades españolas, que tampoco eran tantos, también en europeas y mucho en Iberoamérica, fijándonos lo que hacían en Iberoamérica. Y todas hacían, aquí os voy a hacer una pequeña crítica, pero constructiva, que es porque lo hacéis genial, algo que nosotros en lo que no podíamos competir por el tema de la audiencia, que es bodegón. Yo presento mi producto y digo lo maravilloso que es,
o hago experiencias en vídeo corporativas o más periodísticas. Había el típico ejemplo de el reportero más bien que iba por todas las campus preguntando y haciendo cosas, pero no eran el lenguaje TikTok que nosotros detectamos al analizar TikTok. Tardamos 2 años en montar hacer el canal, porque queríamos hacer un canal que fuera TikTok. Obviamente en galego, con lo cual en nuestro segmento de audiencia el idioma condiciona muchísimo. Sabemos que no vamos a tener nunca la audiencia que pueda tener la Universidad de Valencia, que va en castellano, aunque también tiene contenidos en valenciano. Y lo que hicimos fue una miniserie. Somos la primera universidad española, yo prácticamente del mundo, que hace una miniserie en la que hay personajes, hay una narrativa, hay una historia. La primera temporada era Jessica, que era una nini, que ni estudia ni trabaja, que no sabe lo que hacer de su vida y es casi un desastre absoluto. Obviamente hay una interpretación actoral, son actores trabajando. Y lo que hacía era ir recorriendo uno por uno los centros, pero en un sentido bastante, hay una influencia de mala repugnante, o sea que no iba con una actitud de qué maravillosa es la UVigo, no, iba al contrario, pensando voy a decir eso un poco esa vez, qué mierda es esto que hay aquí, ¿no? Entonces iba con una actitud bastante negativa y poco a poco se sucede eso, una historia que empieza con unos capítulos introductorios que nada que ver, hasta que al final nuestra mascota, también generada para el sentimiento de pertenencia en el año 2019, tenemos mascota, se llama Oli, no tiene género, es la que acompaña a la protagonista, que es Jessica, por los campus enseñándole las facultades. En la segunda temporada ya es otro personaje, es más serio, es Robinson, tiene otro target. Nuestra idea era enseñar precisamente nuestra potencia investigadora, ya es menos humorístico, hay un poco de cambio. Cada temporada está guionizada como una serie, es una miniserie en la que cada capítulo dura eso, en torno a 1 minuto, y bueno, hemos ido creciendo de forma orgánica evidente, se cogen los primeros vídeos, las reproducciones y los últimos, y bueno, esta es la experiencia que os quería contar. Algo no corporativo, no institucional, sino pensando en un segmento para intentar llegar a gente que no se informa a través de la web, de verdad que no entran a las webs, es raro que los Z entren a las web, y todas las preguntas, llevando años las redes, todas las preguntas que son preguntas que se solucionan con un URL, está la información en la web, y dices, ¿por qué no lo buscas en la web? Pues su forma de contactar o de informarse es a través de las redes sociales. Su Google es Instagram. Y ahí es donde buscan y te preguntan. Por eso es tan importante que haya otra persona del otro lado. Yo de todas las campañas he querido seleccionar una relacionada con tema de género. Es verdad que las profesiones STEM son bastante masculinas, como bien sabemos todos, y desde la Universidad de Zaragoza se hace una campaña que se llama Soy científica y vivo en tu barrio, con 10 mujeres que están pues, en todo lo que es publicidad exterior, en todos los lugares. De hecho, yo fui una de las científicas porque también he tenido que romper algún que otro techo relacionado con que la comunicación también es ciencia, esto también es importante. Y lo que hicimos es, bueno, lleva ya varias temporadas esta campaña, es ir a centros educativos de enseñanza primaria y secundaria para conocer lo que hacemos, dar a los niños y niñas y jóvenes un poco los parámetros de lo que son nuestras profesiones relacionadas con la ciencia y sobre todo en situaciones pues, muy comunes, una comprando tomates, otra cogiendo flores, en mi caso en una hemeroteca, viendo un periódico del siglo XVII, porque quise hacer un guiño también con lo que es la prensa histórica aragonesa. Vamos y salimos en las pantallas y nos sitúan generalmente en los barrios en los que vivimos, de tal manera que todos tus vecinos te preguntan, así que trabajas en la Universidad de Zaragoza y eres científica, ¿y qué es lo que haces? Y cuando te dices, yo soy del sector de periodismo, de comunicación, te dicen, pero eso es ciencia, y entonces, claro, ahí tienes la clave para decirles por qué y poner en valor lo que es nuestra rama del saber, que tan importante es para nuestras instituciones académicas. Buenos días. Me gustaría hacer una pregunta, general. Habéis hablado de numerosos recursos de comunicación, herramientas de comunicación para mejorar la reputación.
También como vías para mejorar la reputación habéis hablado de la prescripción, ¿no?, que dan los principales clientes, que son los estudiantes. Me gustaría saber cuáles creéis que son las claves para fomentar esa prescripción positiva. Es decir, al final son estudiantes que están 4 años o 5 con vosotros, ¿no?, y que tienen que tener una experiencia formativa y docente de calidad que les haga ser luego unos buenos prescriptores y se utilicen luego las herramientas que habéis comentado, ¿no? Entonces, ¿cuáles creéis que son esas claves, ¿no?, en la calidad docente? El profesorado, los planes de estudios, porque al final de su experiencia, como digo, de 4 años, es lo que luego va a apoyar en la reputación, en la percepción positiva sobre una institución, etcétera, etcétera. ¿Cuál creéis que son ahora mismo esas claves para el estudiante en su etapa formativa? Yo creo que tiene que ser un todo holístico, es decir, formar parte de una universidad es toda una experiencia desde el día que uno se matricula hasta el día que se acaba muriendo, porque si tenemos ese sello, que es lo que tenemos que llegar a conseguir, uno es unizar, en mi caso, o en función de las diferentes instituciones. Entonces, efectivamente, el proceso formativo es muy importante. Es verdad que el Espacio Europeo de Educación Superior, además de ese gran pilar basado en el conocimiento, ha traído otros, como ese saber hacer, esa parte de empleabilidad, la parte también del saber ser como sociedad, ¿no?, trabajar juntos, esas otras soft skills que también son importantes y que forman parte de esos nutrientes que son unos indicadores base para decir estoy contento con la universidad donde estudié, pero que hay otras variables pues, relacionadas con aspectos más globales, la propia comunicación afecta, lo que es la cultura, el hecho de tener, por ejemplo, deporte activo en la universidad, es un todo global. Sí, una experiencia, como dice, holística en todos los ámbitos de la formación. Y yo creo que al final de lo que se trata es que hagamos que nuestros estudiantes, que la universidad pase por ellos y no solo ellos pasen por la universidad, ¿no? Y para que eso se produzca, pues tenemos que tratar en todos esos ámbitos, no solo en el formativo, cuidando la calidad, sino en la parte administrativa, ser ágiles, pero también en la experiencia. Yo creo que estamos en un mundo de experiencias cada vez más y nuestros estudiantes necesitan experiencias positivas. Y eso tiene que ver con la oferta deportiva, la oferta cultural, que la potenciamos mucho en las universidades, que quizás los estudiantes no son muy conscientes de ello o no suelen usar mucho esa oferta cultural, pero bueno, festivales, todo eso, una buena actos de graduación que los valoran mucho, cuidarlos mucho. La verdad es que hay muchos elementos, pero sí, tiene que ser como un pack holístico. Pero es muy importante. Por completar un poquito el asociacionismo, también que darle visibilidad, porque yo estoy pensando en ejemplos, Ubigo Motorsport, que lleva un Fórmula 1, entonces eso lo llevas a lo pones en es un escaparate, porque al final dice, pero vosotros lo diseñáis, lo construís, las empresas aportan para que puedan tener los materiales y hacerlo. Entonces esas cosas que parecen como que la gente se puede involucrar, Aerospace Lab, las asociaciones son las que pueden también hacer que ese sentimiento de pertenencia o que se hacen cosas guays, por decirlo de algún modo, es relevante. Y luego, obviamente, la empleabilidad es el factor clarísimo, porque luego, qué mejor prescriptor que alguien que está muy bien formado. Yo estoy pensando en un título, por ejemplo, que es considerado duro, como puede ser industriales o como puede ser la ingeniería en telecomunicación. En Vigo es durísima, tiene fama de ser durísima. Mucha gente la empieza ahí y luego le queda alguna materia y la completa en otra universidad, se va a Madrid o a Andalucía, donde sea, para terminarla. Y eso ha repercutido en el que en la actualidad ha bajado mucho la demanda, porque los Z ya no quieren, quieren cosas más fáciles y ya no quieren hacer ingenierías, ya de forma generacional. Pero esa buena formación o formación, digamos, más dura, que luego en la empresa se valora porque han tenido niveles de presión altos. Por ejemplo, a los telecos iban a buscarlos a Vigo y se los traían para Madrid porque era una carrera considerada muy dura. Entonces, si tú eras capaz de aguantar la presión allí, estabas perfecto para muchos ámbitos donde necesitan a gente con esa capacidad, ¿no? Entonces, esa identidad, ese sello, ese mundo simbólico que rodea la universidad y tu formación que tú luego propagas.
No, pues aquí es difícil, pero entonces hay gente ahora que la elegirá por eso y hay gente que precisamente no la quiere por eso y prefiere tener otro tipo de elección. Pero para que te elijan tienes que tener un sello distintivo y una especie de mundo simbólico de lo que significa ser titulado por esa universidad y en ese grado, posgrado, lo que sea. Qué reputación al final. Amplío un poquito. Totalmente de acuerdo que al final lo que se llevan es la experiencia, ¿no? Tienes que tener profesores buenos, que no todos lo son, ¿vale? Tienen que superar, aparte del deporte, culturas, o sea, todo eso está ahí, pero no, primero, no todos lo disfrutan porque no quieren. Segundo, algunos, como estabas diciendo lo de industriales, que es otro no es un problema, pero industriales es muy dura y les cuesta mucho. Entonces, desde hace 4 años tenemos en la Politécnica de Valencia, se llama el PIAEC, si queréis buscarlo, es un proyecto en el que es servicio de acompañamiento integral al estudiante. Entonces, desde primero tienen un tutor alumno, tutor profesor, servicio psicológico, que eso antes no había en la universidad. Entonces, estos mentores que les van acompañando desde el principio van revisando que estén bien. Porque a nivel psicológico, bueno, luego mi compañera Rebeca os va a hablar de un podcast que hemos sacado justamente por este problema de salud mental de los estudiantes. Hay que acompañarles y el que es muy bueno y le va fenomenal y es muy don de gentes y tal, pues va a tener una experiencia estupenda, pero claro, no todo el mundo es así. Entonces, para que esa experiencia y que luego en la reputación y que luego hablen bien, creo que el tema de acompañarles, que la mayoría lo hacemos, pero creo que un problema, o al menos yo lo detecté, es que las universidades privadas te lo cuentan ahí como el estar acompañado desde el primer día, y nosotros también lo hacemos, pero igual no lo contamos tanto. Entonces, creo que parte de la experiencia es que no tengas una mala experiencia, y para eso hay que acompañar, que ya no es como antes, que te dejaban ahí sufriendo y eras un número. Eso ya no es así. ¿Te diga algo? No, que cierre. Como me has señalado, digo, no, yo solamente iba a decir otra cosa, y es que yo creo que la universidad es el reflejo de la sociedad y por lo tanto hay tanta gente y tan diversa que cuando hablamos de holístico también hay que entenderlo, que dependiendo de cuáles sean los intereses de cada uno de esos públicos, seguramente se convertirán en prescriptores ofreciéndole una cosa diferente. Si hablamos a los padres, posiblemente la empleabilidad sea el punto clave. Quiero ver a mi hijo con un futuro. Buen trabajo. En fin. Si quiero ser estudiante, es posible que haya fiesta, esté muy bien y que además nos acompañen y tal. Entonces, y al fin y al cabo, tenemos tantos tipos de jóvenes como hay en la sociedad. Los hay que quieren hacer deporte, los hay que quieren ir de fiesta. Entonces, yo creo que la universidad tiene que recoger un poco todos esos intereses. Y cuando se ven de alguna manera reflejados esos intereses en nuestra oferta, es cuando seguramente van a convertirse en prescriptores. Esta es mi opinión. Y yo creo que ya nos hemos pasado ahora. Muchísimas gracias.